Suena la alarma y antes de abrir los ojos del todo, la mente ya está diciendo algo. No quiero ir hoy. Esto va a ser un día difícil. No dormí lo suficiente. Te levantas, revisas el teléfono y un mensaje sin responder de ayer reaparece con una punzada de duda. ¿Habré dicho algo mal? En el desayuno, mientras comes casi sin darte cuenta, la mente repasa una conversación de hace 3 días que ya no tiene remedio. En el camino al trabajo aparece la preocupación por algo que todavía ni siquiera ha ocurrido. Y así, sin que lo hayas decidido, el día entero queda teñido por una narración constante de fondo que rara vez es amable contigo. Y llega la noche, con el cuerpo cansado, pero la mente todavía activa, repasando cada pequeño desliz del día, cada comentario que quizás no sonó como pretendías, cada tarea que quedó pendiente. El cuerpo pide descanso, pero la mente sigue trabajando, como si necesitara procesar una y otra vez lo mismo antes de poder soltar. Esto no te ocurre porque seas una persona negativa, ni porque te falte fuerza de voluntad, ni porque haya algo defectuoso en tu forma de pensar. Le ocurre a prácticamente todo ser humano, en mayor o menor medida, todos los días. La mente, tal como está diseñada, tiene una inclinación natural a generar pensamientos de alerta, de duda, de crítica. Y sin las herramientas correctas, esa inclinación puede gobernar buena parte de la experiencia diaria, sin que nadie la haya invitado conscientemente a hacerlo. Es importante que empieces por ahí, quitándote de encima cualquier culpa por tener una mente que hace exactamente lo que las mentes humanas han hecho durante miles de años. Los maestros budistas estudiaron este mecanismo con una precisión asombrosa, mucho antes de que existiera la neurociencia moderna para confirmarlo. Y desarrollaron enseñanzas concretas, no para eliminar por completo el pensamiento negativo, algo que ni siquiera es realista ni necesariamente deseable, sino para transformar radicalmente la relación que tienes con él, para que deje de gobernar tu estado de ánimo, tus decisiones y tu energía disponible. El título de este vídeo es una promesa ambiciosa, y quiero ser honesto contigo desde el principio. Vas a seguir teniendo pensamientos negativos después de verlo. Eso es parte de tener una mente humana. Lo que va a cambiar, si aplicas estas 7 lecciones con constancia, es cuánto poder les das, cuánto tiempo les dedicas y cuánto determinan tu día sin tu consentimiento. Suscríbete si este canal te acompaña en momentos como estos y vamos con la primera lección. Antes de entrar en las 7 lecciones, ayuda a entender por qué la mente hace esto en primer lugar. Los científicos lo llaman sesgo de negatividad, la tendencia natural del cerebro humano a registrar, recordar y darle más peso a las experiencias negativas que a las positivas. Durante la mayor parte de la historia humana, esta tendencia fue una herramienta de supervivencia extraordinariamente útil. El antepasado que recordaba con más intensidad el peligro de un depredador tenía más probabilidades de sobrevivir que el que olvidaba fácilmente esas experiencias. El problema es que ese mismo mecanismo, diseñado para peligros físicos inmediatos, sigue activo hoy, en un mundo donde la mayoría de las amenazas ya no son físicas ni inmediatas. Y sin ningún ajuste, ese sistema de alerta antiguo interpreta un comentario incómodo, una fecha límite ajustada o una simple incertidumbre, con la misma intensidad con la que interpretaría un peligro real de vida o muerte. Buda no tenía el vocabulario de la neurociencia moderna, pero identificó exactamente este mecanismo hace más de 2500 años y desarrolló un camino completo
de prácticas para trabajar con él, no negándolo ni luchando contra su existencia, sino aprendiendo a relacionarse con él de una forma que no te consuma. Las 7 lecciones que siguen son ese camino adaptado a la vida cotidiana. La mayoría de personas trata sus pensamientos negativos como si fueran intrusos hostiles que hay que expulsar a la fuerza. Y esa relación de combate, aunque parezca lógica, suele empeorar las cosas. Cuanto más luchas contra un pensamiento, más atención recibe, y más atención recibe, más se fortalece. Buda enseñó una perspectiva distinta. El pensamiento negativo no es un enemigo, es un mecanismo de protección que la mente desarrolló durante miles de años de evolución para mantenernos alerta ante posibles peligros. El problema no es que ese mecanismo exista. El problema es que en el mundo actual, donde las amenazas reales e inmediatas son mucho menos frecuentes que en el pasado, esa alarma sigue activándose con la misma intensidad ante situaciones que no representan un peligro real. Una crítica en el trabajo, un silencio en una conversación, una incertidumbre sobre el futuro. Ver el pensamiento negativo como una alarma mal calibrada, en lugar de como un enemigo, cambia por completo cómo te relacionas con él. Ya no se trata de destruirlo, sino de recalibrarlo poco a poco, mostrándole con paciencia y repetición que muchas de las situaciones que interpreta como amenaza no lo son. Ese proceso de recalibración es exactamente lo que las siguientes 6 lecciones van a desarrollar. Piensa en un detector de humo demasiado sensible, que salta con el vapor de la ducha, igual que saltaría con un incendio real. El detector no está roto, simplemente necesita un ajuste. Nadie destruye el detector de humo por eso. Lo recalibra. Tu mente merece exactamente el mismo trato. Comprensión sobre por qué reacciona así, y paciencia mientras aprende a distinguir mejor entre el vapor y el fuego real. Este cambio de perspectiva, de enemigo a alarma mal calibrada, tiene un efecto inmediato en la intensidad del sufrimiento. Pelear contra algo que consideras hostil genera tensión adicional, encima de la que ya produce el pensamiento en sí. Relacionarte con paciencia, incluso con cierta ternura, hacia una alarma que solo está tratando, torpemente, de protegerte, reduce esa tensión adicional desde el primer momento en que lo practicas. Uno de los errores más comunes y más costosos es identificarse completamente con cada pensamiento que aparece. Si la mente dice, no soy capaz de esto, la persona lo siente como una verdad absoluta sobre sí misma, en lugar de como una idea pasajera que apareció y que, como todas las ideas, va a desaparecer. Buda enseñó que la mente genera pensamientos de la misma forma en que el cielo genera nubes, constantemente, sin pausa, sin que puedas evitarlo del todo. Pero tú no eres las nubes, eres el cielo que las contiene. Los pensamientos aparecen, cruzan y se van, y tu naturaleza más profunda permanece intacta debajo de ese movimiento constante, igual que el cielo permanece azul, aunque esté completamente cubierto de nubes grises. Esta distinción entre ser el pensamiento y ser quien lo observa no es solo una idea bonita, es una habilidad que se entrena. La próxima vez que aparezca un pensamiento negativo, en lugar de decir «soy un desastre», prueba a decir «internamente está apareciendo el pensamiento de que soy un desastre». Ese pequeño cambio de lenguaje crea una distancia real entre tú y el contenido del pensamiento, una distancia que con práctica se vuelve cada vez más natural y más protectora.
Al principio, esta práctica puede sentirse artificial, casi forzada. Eso es completamente normal. La mente lleva toda una vida fusionándose de forma automática con cada pensamiento que genera, y desaprender ese hábito toma tiempo. Pero cada vez que lo practicas, aunque sea de forma torpe al principio, estás construyendo el músculo de la observación, que es exactamente lo que separa a quien sufre pasivamente sus pensamientos de quien los ve pasar con cierta distancia protectora. Con el tiempo, esta capacidad de observación se extiende más allá de los pensamientos negativos. Empiezas a notar también las emociones que los acompañan, sin identificarte completamente con ellas tampoco. Y esa habilidad, una vez desarrollada, se convierte en una de las herramientas más versátiles que puedes tener, aplicable no solo al pensamiento negativo, sino a cualquier estado interno que amenace con gobernar tu día sin tu consentimiento. Hay una diferencia enorme entre un hecho y una historia, aunque la mente frecuentemente las presenta como si fueran lo mismo. Un hecho es algo verificable. Llegué tarde a la reunión. Una historia es la interpretación que la mente construye a partir de ese hecho. Llegué tarde, por lo tanto soy irresponsable, por lo tanto nunca voy a poder ser tomado en serio en este trabajo. El pensamiento negativo casi nunca se detiene en el hecho. Salta de inmediato a la historia, y esa historia suele estar cargada de generalizaciones, de proyecciones catastróficas al futuro, de conclusiones absolutas sobre el propio valor como persona, construidas sobre un incidente concreto y limitado. Buda enseñó a examinar los pensamientos con la misma rigurosidad con la que un investigador examinaría una evidencia. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió, sin ninguna interpretación añadida? Y luego, por separado, ¿qué historia estoy construyendo sobre lo que ocurrió? Separar ambas cosas, aunque al principio requiere esfuerzo consciente, permite ver con claridad que la mayoría del sufrimiento que produce un pensamiento negativo viene de la historia, no del hecho en sí. Y las historias, a diferencia de los hechos, pueden cuestionarse, reescribirse y, en muchos casos, soltarse por completo. Una práctica útil es escribir, literalmente en un papel o en el teléfono, primero el hecho puro, en una sola frase, sin adjetivos ni juicios. Y debajo, la historia que la mente construyó a partir de ese hecho. Ver ambas cosas escritas, una junto a la otra, suele revelar de inmediato lo desproporcionada que es la historia en comparación con el hecho que la originó. Con la práctica repetida de este ejercicio, la mente empieza a desarrollar el hábito de hacer esta separación de forma automática, incluso sin necesidad de escribirlo. Empiezas a notar, en tiempo real, el momento exacto en que el hecho termina y la historia comienza, y ese reconocimiento inmediato es una de las herramientas más poderosas para evitar que un incidente pequeño se convierta en una espiral de pensamiento negativo prolongada. Si estas primeras 3 lecciones ya te están dando algo útil, dale a suscribirte ahora. Nos quedan 4 más, y son las que de verdad cambian el hábito. Muchas personas viven convencidas de que anticipar constantemente lo peor las protege, las prepara, las mantiene alerta ante cualquier eventualidad. Y aunque hay un grado sano de previsión que efectivamente ayuda, la mayoría de los ensayos mentales de desastre no preparan para nada. Solo generan el mismo desgaste emocional que produciría vivir el desastre real, sin que ese desastre siquiera haya ocurrido. Y muchas veces
sin que vaya a ocurrir nunca. Buda enseñó que el sufrimiento anticipado, el que se genera imaginando repetidamente escenarios negativos futuros, es una de las formas más agotadoras y menos productivas de sufrimiento humano, precisamente porque no responde a ninguna amenaza presente, sino a una proyección de la mente sobre algo que todavía no existe y que en la mayoría de los casos nunca va a suceder de la forma exacta en que se imaginó. La próxima vez que notes que tu mente está ensayando un desastre futuro, hazte una pregunta simple y directa. ¿Esto que estoy imaginando está ocurriendo ahora mismo? Si la respuesta es no, la mente está gastando energía real en algo que no es real todavía. Reconocer esto con la práctica repetida empieza a debilitar el hábito de vivir anticipadamente en catástrofes que quizás nunca lleguen. Hay un dato revelador que conviene recordar en estos momentos. La mayoría de las cosas que las personas temen intensamente nunca llegan a ocurrir, y de las que sí ocurren, la experiencia real casi siempre resulta más manejable de lo que la mente había anticipado. El sufrimiento del ensayo mental suele ser más largo e intenso que el sufrimiento del evento real, cuando finalmente ocurre. Esto no significa que nunca debas planificar ni prepararte para dificultades reales. Existe una diferencia clara entre la previsión útil, que identifica un riesgo concreto y toma medidas específicas, y la rumiación ansiosa, que repite el mismo escenario catastrófico una y otra vez, sin llegar a ninguna acción. La primera resuelve algo, la segunda solo desgasta. Intentar detener un pensamiento negativo usando solo otro pensamiento, por ejemplo, repitiendo una frase positiva mientras la mente sigue agitada, casi nunca funciona bien, porque estás combatiendo pensamiento con pensamiento, en el mismo terreno donde el pensamiento negativo ya tiene ventaja. Los maestros budistas descubrieron algo más efectivo: interrumpir el ciclo desde el cuerpo, no desde la mente. Cuando un pensamiento negativo se repite en bucle, el cuerpo suele estar tenso, la respiración suele ser superficial y la postura suele reflejar esa contracción interna. Cambiar deliberadamente el estado físico, respirar profundamente varias veces, cambiar de postura, salir a caminar, incluso lavarte la cara con agua fría, envía una señal al sistema nervioso que la mente, por sí sola, no puede enviar con la misma rapidez. Esto no significa que el problema desaparezca por completo con un solo respiro. Significa que se crea una pausa, un espacio entre el pensamiento y la reacción automática a ese pensamiento. Y en ese espacio, la mente tiene la oportunidad de recalibrarse antes de seguir alimentando el ciclo. Practica esto la próxima vez que sientas que un pensamiento negativo está tomando el control. Antes de pensar más, muévete, respira, cambia algo en el cuerpo. Los monjes budistas usaban precisamente esto en sus prácticas diarias. Caminatas meditativas lentas, no como ejercicio físico, sino como forma directa de regular el estado mental a través del cuerpo. No necesitaban entender la neurociencia detrás de por qué funcionaba. Simplemente lo habían comprobado, generación tras generación, y lo transmitieron como una de las herramientas más confiables disponibles. No necesitas un ritual elaborado para aplicar esto en tu propia vida. 3 respiraciones profundas y lentas, prestando atención completa a cómo entra y sale el aire, son suficientes para empezar a interrumpir un ciclo de pensamiento negativo que lleva minutos, incluso horas, repitiéndose sin freno.
Hay algo curiosamente efectivo en simplemente ponerle nombre a lo que la mente está haciendo. Cuando reconoces con precisión, esto es catastrofismo, o esto es comparación constante, o esto es autocrítica excesiva, el pensamiento deja de sentirse como una verdad inevitable y empieza a sentirse como lo que realmente es, un patrón repetitivo, con nombre y forma reconocibles. Buda enseñó la práctica de la atención plena precisamente para esto: observar los procesos mentales con claridad, sin juzgarlos, pero también sin dejarse arrastrar automáticamente por ellos. Nombrar un patrón no lo elimina de inmediato, pero introduce un momento de consciencia donde antes solo había reacción automática, y ese momento de consciencia es exactamente el espacio donde el cambio se vuelve posible. Con el tiempo y con práctica repetida, empezarás a reconocer tus propios patrones recurrentes de pensamiento negativo. Quizá siempre asumes lo peor sobre cómo te perciben los demás, o siempre proyectas fracaso antes de intentar algo nuevo, o siempre te comparas y sales perdiendo en la comparación. Identificar tu patrón específico, el que se repite una y otra vez en distintas situaciones, te da una ventaja enorme. La próxima vez que aparezca, ya lo vas a reconocer de inmediato, en lugar de caer en él sin darte cuenta. Llevar un pequeño registro, aunque sea mental, de cuándo aparece tu patrón más frecuente, puede revelar algo sorprendente. La mayoría de las personas descubre que tiene apenas 2 o 3 patrones que se repiten una y otra vez, disfrazados de situaciones distintas. No son cientos de pensamientos negativos diferentes. Son los mismos 2 o 3, reapareciendo constantemente. Y conocer al enemigo específico, en lugar de sentir que enfrentas algo infinito e indefinido, cambia por completo la sensación de poder manejarlo. Muchas personas, al hacer este ejercicio por primera vez, sienten un alivio inmediato solo por descubrir que su mente no genera pensamientos negativos infinitos y aleatorios, sino que repite, con variaciones superficiales, un número limitado de historias centrales. Ese descubrimiento, por sí solo, hace que el problema se sienta más manejable, más concreto, más posible de trabajar. Hay quienes ven la idea de cultivar pensamientos positivos como algo ingenuo, una forma de negar la realidad o de fingir que todo está bien cuando no lo está. Pero eso no es lo que el budismo enseña. Cultivar activamente estados mentales opuestos al pensamiento negativo, la gratitud, la compasión, la alegría por lo que sí funciona, no es negación. Es entrenamiento deliberado de una capacidad mental que, como cualquier músculo, se fortalece con el uso repetido. La mente que solo practica el pensamiento negativo se vuelve, literalmente, mejor en generar pensamiento negativo, más rápida, más automática, con menos esfuerzo consciente. Y la mente que también practica, con la misma disciplina, la gratitud, el reconocimiento de lo que va bien, la compasión hacia uno mismo, se vuelve, con el tiempo, mejor en acceder a esos estados también, hasta que dejan de requerir un esfuerzo consciente y se convierten en una respuesta más natural, aunque el pensamiento negativo siga apareciendo de vez en cuando. Buda enseñó una práctica muy simple para esto. Cada noche, antes de dormir, nombrar 3 cosas concretas del día que salieron bien, por pequeñas que sean. No para negar lo que salió mal, sino para asegurarte de que la mente también practica ver lo que sí funcionó. Con el tiempo, esa práctica diaria construye un contrapeso real, no ingenuo, contra la inclinación natural de la mente hacia lo negativo.
Es importante entender por qué esta práctica funciona a nivel más profundo. Cada vez que repites un patrón mental, sea negativo o positivo, refuerzas las conexiones neuronales asociadas a ese patrón, haciéndolo más accesible y más automático la próxima vez. Durante años, sin darte cuenta, has estado entrenando intensamente el patrón negativo simplemente por repetirlo tanto. Entrenar el patrón opuesto con la misma disciplina no es una fantasía, es aplicar exactamente el mismo mecanismo en la dirección que realmente quieres fortalecer. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Los patrones que llevas años reforzando no se reemplazan en una semana. Pero cada repetición cuenta. Cada noche que nombras 3 cosas buenas suma una pequeña capa sobre la anterior, hasta que, con el tiempo suficiente, acceder a la gratitud y al reconocimiento de lo positivo deja de sentirse forzado y empieza a sentirse tan natural como antes se sentía la queja automática. Volvamos a la promesa del título de este vídeo. No vas a dejar de tener pensamientos negativos por haber visto esto hasta el final. Eso sería una promesa vacía, y este canal no funciona así. Lo que sí puede cambiar, si aplicas estas 7 lecciones con constancia, es tu relación con esos pensamientos. ¿Cuánto poder les das? ¿Cuánto tiempo pasas atrapado en ellos? ¿Y qué tan rápido puedes salir cuando aparecen? Piensa en la diferencia entre alguien que tiene un pensamiento negativo y se queda atrapado en él durante horas, dejando que gobierne su humor, sus decisiones, incluso su trato hacia los demás, y alguien que tiene el mismo pensamiento, lo reconoce, lo nombra, respira, y sigue con su día sin que ese pensamiento haya tenido tiempo de convertirse en una historia completa. La diferencia entre esas dos personas no es que una tenga menos pensamientos negativos que la otra, es que una ha entrenado la capacidad de no quedarse atrapada. Esa capacidad no aparece de forma espontánea, se construye día tras día, práctica tras práctica, con la misma paciencia que se necesita para entrenar cualquier habilidad nueva. Habrá días en que las 7 lecciones funcionen con facilidad y días en que el pensamiento negativo gane la partida a pesar de todo lo aprendido. Ambos tipos de días forman parte del proceso y ninguno de los dos significa que el entrenamiento no esté funcionando. Ese entrenamiento es exactamente lo que estas 7 lecciones te ofrecen. No la eliminación del pensamiento negativo, sino la libertad de no ser gobernado por él. Repasemos brevemente el camino que recorrimos hoy. El pensamiento negativo no es tu enemigo, es una alarma que necesita recalibrarse. No eres el pensamiento, eres quien lo observa. Todo pensamiento negativo, repetido, es una historia construida sobre un hecho, no el hecho en sí. La mente ensaya el desastre creyendo que se prepara, pero solo se agota. El cuerpo interrumpe el ciclo con más eficacia que otro pensamiento. Nombrar el patrón le quita poder automático, y cultivar lo opuesto con disciplina y constancia es entrenamiento real, no negación ingenua. Ninguna de estas 7 lecciones requiere que la apliques perfectamente desde el primer intento. La mente que lleva años practicando el pensamiento negativo no cambia de dirección en un solo vídeo. Pero cada vez que aplicas una de estas herramientas, aunque sea de forma imperfecta, estás construyendo, ladrillo a ladrillo, una relación distinta con tu propia mente. Y esa construcción, sostenida en el tiempo, es lo que realmente transforma cómo se siente vivir dentro de tu propia cabeza. Cuéntame en los comentarios cuál de estas 7 lecciones sientes que más necesitas practicar esta semana.
No hace falta una respuesta extensa. Con nombrar el número es suficiente para empezar a darle a esa lección la atención que merece. Y si conoces a alguien que vive atrapado en un ciclo de pensamientos negativos que no puede soltar, comparte este video con esa persona. A veces lo único que hace falta para empezar a cambiar algo es saber que existe otra forma de relacionarse con la propia mente. Nos vemos en el próximo vídeo.